Hoy vamos a hablar de las grandes máquinas de la naturaleza, las plantas y su proceso de fotosíntesis. Esta videotutoría está para un nivel profesional del programa de agronomía de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente del quinto semestre del curso de Fisiología Vegetal. Mi nombre es Damaris Perdomo Medina, soy ingeniera agrícola, magíster en Ingeniería y Gestión Ambiental. El propósito de aprendizaje es conocer la dinámica de las plantas y sus procesos fisiológicos y bioquímicos para poder interactuar con ellas y mejorar la productividad en los cultivos. El tema es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por medio del cual se utiliza la luz del sol y las plantas son capaces de fabricar su propio alimento. A partir de esta, pues hacen la absorción por medio de las raíces de agua y nutrientes y del aire toman el dióxido de carbono. En la ecuación general de la fotosíntesis tenemos la entrada de la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua, y como producto tenemos la glucosa y el oxígeno. ¿Cómo se utiliza la luz? La luz la utilizan las plantas mediante los pigmentos. En el caso de las hojas, utilizan sobre todo las clorofilas, en el caso de las clorofila A y B. Y los demás elementos tendremos también otros pigmentos como los carotenoides, como carotenos y las antofilas, que nos generan los colores amarillos y naranja. Y tendríamos las ficobilinas como las ficocianinas y ficoeritrinas que nos generan los colores azules y rojos. Vamos a hacer un corte transversal de la hoja para poder observar las diferentes moléculas y elementos que se encuentran allí dentro de la hoja. Entonces vamos a encontrar células mesofílicas y células epidérmicas. Aparte de esto, vamos a tener los haces vasculares. En el medio de la hoja vamos a tener gran cantidad de cloroplastos. Esos cloroplastos estarían llenos de clorofila. Y en los cloroplastos es donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono entra por medio de los estomas y el oxígeno se forma mediante la fotosíntesis, sale por medio de los estomas también. La planta transporta las moléculas orgánicas mediante los haces vasculares, el xilema y el floema. En la fotosíntesis también vamos a tener las fases de la fotosíntesis. Tendríamos la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa tenemos que la luz golpea la clorofila y allí activa todo el proceso de la fotosíntesis, genera la liberación del oxígeno y nos genera dos elementos importantes como es el ATP y el NADPH. Estos dos elementos son productos indispensables y fundamentales para la fase oscura o ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin se genera o se produce en el estroma del cloroplasto y allí pues simplemente vamos a tener la unión del oxígeno con el dióxido de carbono para en conjunto con el ATP y el NADPH generar la materia orgánica en el proceso de la fotosíntesis. Vamos a tener también en cuenta que tenemos diferentes tipos de planta de acuerdo al proceso fotosintético. En este proceso fotosintético vamos a tener en cuenta que encontramos plantas C3, plantas C4 y plantas CAN. En las plantas C3 vamos a tener en cuenta que han modificado algunas estructuras en las hojas para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. En el proceso de la fotosíntesis transforma los enlaces de carbono y genera la fase, como les mencionaba, la fase lumínica y la fase oscura. En esta fase lumínica requiere indispensablemente la luz del sol. En la fase oscura no se requiere la luz del sol. Y allí se genera la formación de azúcares o almidones. En la fase oscura se genera la fase del ciclo de Calvin y allí se genera la reacción del dióxido de carbono. Dependiendo de la cantidad de carbonos, asimismo se pueden denominar las plantas como tal. Es aquellas plantas que utilizan 3 carbonos, vamos a tener 3 carbonos o C3. En el caso de las plantas C4, vamos a tener en cuenta que utilizan 4 carbonos.
o plantas C4. Luego tendríamos las plantas C3 y las plantas C4 en el corte transversal de la hoja. Allí nos vamos a dar cuenta que tenemos células en empalizada y células esponjosas, como lo podemos observar allí. En el caso de las plantas C4, vamos a tener en cuenta la modificación en esta estructura. Vamos a tener que las células en empalizada hacen el contorno de las células esponjosas. Y allí en esas plantas C4, pues básicamente generan la unión de los cloroplastos entre las células del mesófilo y las células de la empalizada para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Allí también estarían los cloroplastos. Estos cloroplastos son importantes porque allí tendríamos los tilacoides y también tendríamos los estromas, que son fundamentales en el proceso de la fotosíntesis. En el caso de las plantas C4, se desarrollan en espacios desérticos. Estos pues generan un cierre de estomas durante el día para evitar la pérdida excesiva de agua. Y en la noche generan esa absorción del dióxido de carbono. Gracias a esta bomba de dióxido de carbono, pues generan como tal estas características de poder sobrevivir en estos entornos. Las plantas CAN tienen metabolismo ácido crasulácea. Es muy similar a las plantas C4. Diferencia que generan es la fijación de los carbonos, que hacen una primera fijación en la noche y luego generan una segunda fijación en el día, teniendo en cuenta que tienen cerrados los estomas. Como aprendizaje significativo, es fundamental identificar la importancia de la fotosíntesis, teniendo en cuenta que ellas nos producen todo el alimento disponible en el planeta. Otro de los elementos importantes allí significativos es que las plantas utilizan una energía que está disponible y es inagotable, que es la energía del sol. Otro de los elementos importantes es que producen oxígeno fundamental para la existencia de los demás seres vivos. Otro de los elementos fundamentales es que las plantas, por medio de la fotosíntesis, pues retiran gran parte del dióxido de carbono que se genera en el aire. Como aprendizaje colaborativo, vamos a tener en cuenta que vamos a seleccionar una planta de forma individual, vamos a seleccionarla y escribirla en el foro de aprendizaje en la unidad del curso. Luego de esto, vamos a investigar o consultar con respecto a esos procesos fisiológicos y bioquímicos de las plantas y luego vamos a tener en cuenta escribir estos aportes en el foro como tal del curso. Luego, entre los aportes del tutor, va a hacer retroalimentaciones de acuerdo a las características de los aportes de los estudiantes. Luego, en grupo, de forma colaborativa, van a seleccionar 3 plantas que cumplan con las características anteriormente descritas como plantas C3, C4 y CAN, cada una de ellas. Entre todos los estudiantes van a realizar una presentación con algún programa en línea y luego van a hacer un video en donde hablen de este tipo de plantas, sus diferencias y semejanzas en el proceso fotosintético. Como evaluación vamos a tener en cuenta este enlace. Este enlace nos va a direccionar hacia la plataforma de la evaluación. Vamos a tener la primera pregunta. ¿Cuál es la clasificación de las plantas de acuerdo al proceso fotosintético? Entonces ya sabemos que son plantas C3, C4 y CAN. ¿Qué es la fotosíntesis? Entonces ya sabemos que la fotosíntesis es el proceso de conversión de la luz solar en energía química. Y por último, ¿qué pigmento utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis? Ya sabemos que es la clorofila.
Como conclusiones, vamos a tener que la fotosíntesis es el proceso por medio del cual las plantas transforman la energía lumínica en energía química para producir su propio alimento. Las hojas son fundamentales en el proceso de la fotosíntesis, teniendo en cuenta que allí se encuentran los cloroplastos y es donde se activa el pigmento de la clorofila. Luego vamos a tener las referencias bibliográficas y para poder contactarme pueden escribirme al correo damaris.perdomo@unad.edu.co o en Teams me pueden encontrar como Damaris Perdomo. Muchas gracias, que estén muy bien. ¿Ya?